Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta mañana, o en este día, venimos con la carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 12, hablando con respecto a tener cuidado de lo que hablamos. Pues aquí vamos a encontrar, primeramente pues lo que hacemos con la lengua, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Bien, vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Vamos a leer en la otra versión. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos, porque por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites venir delante de tu presencia, pedirte perdón, misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, y que nos ayudes también a poder refrenar, Señor, nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, y que seas tú, por favor, el que obres en cada uno de nosotros para poder hacer las cosas correctamente. Asimismo, también te suplico, Señor, que seas tú guardando a tu pueblo Israel. Por la paz en Jerusalén te clamo, por nuestro país El Salvador, por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y por todas aquellas a las cuales representamos, Señor. Y que seas tú en esta hora, por favor, ayudándole, Señor, al enfermo, ayudándole al necesitado, ayudándole, Señor, a todos aquellos que están en problemas o en dificultades extremas, Señor, que seas tú, por favor, el que les des la oportunidad de poder salir adelante. Papito lindo, gracias te doy por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad que tenemos para suplicarte perdón por cada una de nuestras faltas, y que seas tú, papito lindo, que por favor nos dirijas durante este nuevo día que nos permites vivir, y así poder hacer las cosas correctamente. Desde ya, Señor, pues me encomiendo en el hueco de tu mano, y que seas tú el que tome el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que me ayudes también a poder desarrollar, Señor, esta meditación conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, en esta hora venimos con esta meditación para tener cuidado con lo que hablamos. Si bien es cierto, el mensaje comienza hablando de la lengua, la lectura que hemos hecho comienza hablando del problema que nos acarrea la lengua cuando hablamos cosas quizás incorrectas, cuando estamos hablando o criticando, cuando estamos señalando. Y como dice un dicho, ¿verdad? Que, no es un dicho, sino que lo dice la palabra, que muchas veces nosotros queremos sacar la paja del ojo ajeno, pero no podemos ver el
la viga que hay en el nuestro. Entonces, vamos a decirlo que la lengua es el miembro, porque así lo describe la palabra, el miembro más peligroso que tenemos en nuestro cuerpo. O sea, dentro de nuestros cuerpos existe ese miembro tan pequeño que se llama lengua, que prácticamente muchas veces a todos y cada uno de nosotros nos ha metido en problemas. O sea, porque aquí, en lo que estamos viendo, nos damos cuenta que Santiago inclusive se está tomando en cuenta. Así que también nosotros, pues no nos podemos quedar afuera, ¿verdad? De decirle a otro, mira, tener cuidado con lo que hablas, si también yo tengo la misma lengua, y a veces nos mete en problemas. Por eso dije, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido pues la imprudencia, ¿verdad?, de hablar cosas que no debemos delante de algunas personas, y no nos damos cuenta cómo ofendemos. Entonces, por esa razón es que este mensaje, como dice la palabra, está dirigida a quienes, no a los incrédulos. No está dirigido a los que no pertenecen a la iglesia, o sea, a los que no son de Cristo. Está dirigido a todos y cada uno de nosotros que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador personal. De hecho, podríamos decir que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser diferentes. Después de haber conocido a Cristo como Salvador personal, deberíamos de actuar y de hablar pues de una forma diferente, ya no como el mundo, sino como hijos de Dios. Entonces, por eso dice, hermanos míos. Bueno, comienza diciendo, les leo la otra versión: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Comienza diciendo, el problema de muchos al decir, pues, bueno, alguien decía, ¿verdad?, que alguien detrás de un púlpito y con un micrófono, pues muchas veces puede ser un atentado. Digo, un atentado, o decía esta persona, en el asunto que a veces podemos hablar cosas correctamente de la palabra y a veces podemos hablar cosas incorrectas. O sea, que en este sentido, vamos a decirlo, lo que dice la palabra también, de que una persona neófita, una persona recién convertida, una persona que recién conoce de la palabra o no tiene la preparación adecuada, pues muchas veces, aunque no nos parezca bien, pero es correcto, porque muchas personas pueden decir, vamos a hablar de la palabra, voy a enseñarles o voy a predicarles o voy a hablar de este tema. En este caso estamos hablando del problema de la lengua. Entonces, cuando no hay una buena preparación espiritualmente, o cuando no hay una madurez espiritual, porque podríamos comenzar por ahí, por la madurez espiritual que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Sin embargo, pues muchas veces nos atrevemos o nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de que hablemos, de que prediquemos, y cuando ya nos dieron la oportunidad, creemos que nos hemos convertido pues en maestros o los que vamos a dirigir una congregación, algo así por el estilo. Entonces, pues muchos de nosotros quizás en algún momento nos hemos creído eso, ¿verdad? Por eso comienza diciendo, ¿por qué razón? Porque la misma palabra nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 48, dice: mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, en este versículo podemos ver que hay una responsabilidad de todos aquellos que ahora predicamos la palabra. Hay una responsabilidad de poder orientar de una manera adecuada a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que ahora están pues congregados en una iglesia, digámoslo así. Tenemos que tener pues un buen discernimiento de la palabra. Claro, eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ni tampoco solo por haber leído los versículos bíblicos, o porque cuando alguien dice voy a predicar y no ha preparado nada, abre la Biblia y pone el dedo y dice, de este mensaje quiere que el Señor les hable. Entonces, todas esas cosas, por decirlo así, comenzamos pues por esa situación,
que si vamos a enseñar, si vamos a predicar, si vamos a tomar la Biblia, que es el instrumento que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo para que corrijamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y que aprendamos prácticamente lo que la palabra nos enseña para poder crecer espiritualmente, porque de eso es lo que se trata, porque en este sentido estamos viendo personas inmaduras, personas sin responsabilidad o sin el conocimiento adecuado de la palabra, pues que muchas veces están hablando desde los púlpitos cosas que ni siquiera se acercan al texto, sino que algunos, pues, decía alguien, ¿verdad? Algunos hablamos con el corazón y otros hablamos con el estómago. Entonces, bajo esas circunstancias nos damos cuenta que dice que sabiendo que recibiremos mayor condenación, lo que acabamos de leer en Lucas, ¿verdad? Al que más se le da, el Señor más le demandará, o en este caso dice, pues será... como dice aquí, recibiremos mayor condenación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, el no hablar correctamente la palabra, el no predicar correctamente lo que el mensaje de nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de la Biblia, entonces ese es un problema, vamos a decirlo. Estamos hablando herejías, estamos hablando cosas que la palabra no lo sustenta. Por lo tanto, ese es el cuidado que deberíamos de tener todos y cada uno de aquellos que muchas veces decimos, voy a enseñar, o yo soy un maestro de la Biblia, yo soy un maestro bíblico, por decirlo así. Entonces, todas estas cosas, como dije, tenemos que tomarlas en cuenta para nuestro diario vivir espiritual. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, lo que dice en la otra versión. Bueno, terminando el versículo 1, ¿verdad? Dios juzgará, dice, a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad, o se ha echado una responsabilidad de decir, voy a enseñar la palabra, voy a comunicar el mensaje de Cristo, o sea, convirtiéndonos pues en predicadores de la palabra. Entonces, lo que dice aquí en el 2, todos cometemos muchas faltas. ¿Sabe? Aquí es donde decía, no me puedo excluir si el escritor no se ha excluido, ¿por qué me voy a excluir yo? Para decir, no, yo sí hablo correctamente. No, hablamos correctamente lo incorrecto muchas veces, pero en este sentido estamos viendo, dice que todos cometemos faltas. Por eso decían al inicio, ¿quién no se ha metido en problemas por las palabras que dijo? ¿Quién no se ha metido inclusive? Pues ya vamos a ver lo que sucede cuando hablamos cosas que no debemos hablar con respecto, pues, en este caso, de la palabra, y luego con respecto a lo que criticamos, a lo que señalamos, y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a los demás. Entonces, por eso dice, porque todos cometemos muchas faltas. ¿Quién es entonces una persona madura? Aquí está hablando, en esta versión, habla de la madurez que el cristiano, que el evangélico, que el Hijo de Dios debería de tener y ser responsable con todo lo que muchas veces hablamos, especialmente hablando de la Biblia. Porque no nos podemos salir a otro aspecto si es la palabra la que en esta mañana o en este día estamos tratando de aprender de ella. ¿Para qué? Que si ya cometimos los errores, como dice Santiago, que todos ofendemos muchas veces o todos hemos cometido faltas al hablar lo que no debemos, entonces esta es una manera para poder decir que tenemos que comenzar a madurar de una manera espiritual, para no meternos en lo que no nos llaman, para no hablar lo que no nos conviene, o para tener cuidado que cuando hablamos, pues hagámoslo de la mejor manera posible, inclusive para no dañar o criticar a nadie. Dice, y luego sigue diciendo del versículo, ¿quién es entonces una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Lo que dice en la Valera, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, por eso los otros dos versículos, o el otro versículo que vamos a leer, nos damos cuenta como el 3 y el 4, que así pone el ejemplo del caballo y del barco, que aparentemente, pues,
un instrumento muy pequeño como es el timón, un instrumento que se le pone, se le llama freno y se le mete al caballo debajo de la lengua, ¿verdad? Ese se llama un freno, y ese también sirve ¿para qué? Para dominar al animal. O sea, y por eso todo lo que nos dice esta Biblia, esta palabra, entonces está relacionado por las causas que nosotros hacemos o los errores que cometemos al hablar lo que no corresponde. Porque la verdad del caso es este: todos sabemos que la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. También Jesús dijo, ¿verdad?, de que del corazón vienen los adulterios, los homicidios, las fornicaciones. Bueno, ya vamos a leer esos versículos en donde nos damos cuenta que la misma palabra nos está corrigiendo. ¿Por qué razón? Porque el Señor no nos ha mandado a criticar, el Señor no nos ha mandado a señalar, sino que el Señor nos ha mandado a que si vamos a hablar de la Biblia, pues aprendamos de la Biblia, enseñemos de la Biblia y practiquemos lo que la Biblia nos enseña. Entonces, por eso dice diciendo que para que fuera una persona madura, para que fuera una persona perfecta, o para que fuera una persona que en el caminar correctamente en el sentido espiritual, debemos de dominar nuestra lengua. Y el día que la dominemos o que la logremos controlar, bueno, entonces ese día no vamos a cometer errores. Sin embargo, dice también, lo leeremos en adelante, donde dice que la lengua es como un animal salvaje que no puede ser dominada. Bien, vamos a seguir leyendo para lograr entender todo esto. Dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Y dice el 4, algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo del caballo, cuando el jinete, ¿verdad? Y posiblemente Santiago sabía de todo esto en los soldados romanos, cuando corrían o cuando hacían carreras, pues, que cómo ellos dominaban la dirección del caballo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el timón del barco. No importa que haya una furia, una tormenta furiosa en el mar, aquellos vientos, y que el agua, al estar dentro del mar, en esas aguas profundas, uno puede sentir cuando hay vientos y el barco pareciera que ya va a dar vuelta, ¿verdad? Pero el capitán, el maquinista, el que lleva el control en ese momento del barco, mire, a pesar de todas estas aguas turbulentas, digo esto porque también lo experimenté dentro del mar, ¿verdad? Y con ese timón, aunque el timón de ese barco en el cual yo andaba era una rueda bastante grande, sin embargo ahora sabemos que hay, igual que en los aviones, hay un timón pequeño, y que con ese timón lo están controlando. Entonces ahora dice, si los barcos y si los caballos que son salvajes fueron domados, y los barcos, aunque estén en una tormenta tempestuosa, se pueden dirigir, ¿por qué no podemos dirigir nosotros la lengua? O sea, ese es el meollo. Y como decía, que muchas veces nosotros hablamos, y ahí es donde entra la madurez espiritual, cuando no recapacitamos en lo que hablamos, o cuando no somos maduros espiritualmente. Entonces, bajo esa circunstancia, muchas veces cometemos el error de hacer lo que otros hacen, ¿verdad? Aunque nosotros estemos criticando a otro por lo que habla, por lo que dijo, por lo que está tratando de enseñar, y que no es una manera correcta de hacerlo, a veces nosotros, en vez de hablarlo correctamente, en vez de estar predicando, ¿por qué no predicamos nosotros correctamente? ¿Por qué no enseñamos correctamente? O sea, eso nos está diciendo que si voy a criticar, que en vez de que lo haga, mejor no demostrarlo, sino que yo tengo que tratar de hacer las cosas correctamente, para que el oyente, para que aquel que viene a los pies de Cristo comience también a tener ese cambio.
a ese cambio que la misma palabra nos llama, que tenemos que ser una nueva criatura. Pero muchos de nosotros no hemos llegado a esa parte todavía. Aún no somos nuevas criaturas, aún estamos con los viejos, con las viejas tradiciones, con las viejas costumbres. Queremos vivir un evangelio de acuerdo al mundo y no de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Entonces, esa es la razón por la cual ahora Santiago está diciendo que a pesar de que nosotros hemos cometido muchos errores en el pasado, porque Santiago, pues el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él también, junto con sus hermanos, no creyeron en Jesús en el principio, se burlaron de él, quizás le dijeron, este está loco. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que Santiago, cuando conoció verdaderamente o supo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho, tanto por los israelitas como para el mundo en general, entonces ahora él, consciente de todo eso, dice, porque todos ofendemos. Cada uno de nosotros hemos hecho cosas que no nos alegramos, sino que al contrario, nos avergüenzan las cosas que dijimos, nos avergüenzan las cosas que hicimos, nos avergüenzan inclusive nuestros malos deseos o pensamientos, lo que hacíamos antes de venir a Cristo. Entonces, por eso dice que si el hombre es capaz de domar a un animal salvaje, si el hombre es capaz de dirigir un barco, entonces ¿por qué no poder dirigir nuestra lengua? Ahora dice el 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Lo que dice en la otra versión. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¿Cómo comienzan las guerras? ¿Cómo comienzan los pleitos? ¿Por qué muchas personas tienen que morir muchas veces por la lengua de otro? Esto también se puede analizar. ¿Cuántas personas hoy en día están detrás de unas rejas? ¿Cuántas personas están ahora pagando una pena o purgando una pena por algo que de verdad no hicieron? Sino que porque a alguien se le antojó decir, miren, este fulano es esto, aquello, ha hecho esto, aquello y lo otro. Y tal vez la persona nada tiene que ver en el asunto, la persona nada tuvo que ver en esos delitos, la persona nada tuvo que ver en esas situaciones. Pero como hubo alguien a quien se le antojó y dijo, como este me cae mal, como a este no le puedo, posiblemente, ¿verdad? Como a este yo no lo puedo someter a mi manera, a mi gusto, ni puedo pelear con él porque es más grande, más fuerte o se defiende mejor que yo, entonces mejor voy a utilizar la lengua y así lo voy a vencer. Entonces muchas veces ahora en día hay personas que están en las cárceles por algo que no hicieron, solo porque lo señalaron. Entonces desde ahí podemos comprender nosotros el peligro que la lengua nos acarrea o el peligro que hay en la lengua para destruir a otro. En este caso está hablando de que dice que he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, ¿cómo comienzan los fuegos en las montañas? Digamos, con alguien que encendió un cerillo, alguien tiró una cabulla de un cigarro, bueno, la colita que ya no se fuma, ¿verdad? La tira, o por descuido, pues una brasa, al hacer un fuego, una brasa, algo por el estilo, puede salirse de control. Entonces nosotros mismos podemos ver aún por las noticias, por ejemplo, los países que han estado con esos grandes incendios, tanto en Europa como en América del Sur, nos damos cuenta, inclusive Estados Unidos, como dicen, ¿verdad?, tantos días, semanas o días tratando de controlar un fuego, porque alguien descuidadamente dejó caer una brasa, dejó caer pues la colita o la colilla de un cigarro, o encendió un fuego y el viento hizo que esas llamas salieran, se descontrolaran para hacer un incendio grandísimo. Entonces así también es la lengua. Por eso dice, y en el 6, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma
es inflamada por el infierno. O sea, lo que dice en la otra versión, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. O sea, que aquí claramente podemos entender, respecto a lo que dice la Valera y respecto a lo que dice esta versión, lenguaje actual, de que hay una situación peligrosa. Porque si está hablando del infierno, que nos podemos quemar en el infierno, entonces quiere decir que como la lengua es un miembro pequeño en nuestros órganos, en nuestro interior, en nuestros cuerpos, y que no lo podemos dominar, y que esta lengua un día nos puede meter en esa situación que hasta la vida eterna podemos perder, la vida eterna en el Señor, y vamos a ganar la vida eterna allá en el lugar de tormento. Entonces, y eso inclusive, ¿sabe por qué cree usted que va a ser juzgado el mundo en aquel día? Por hablar cosas en contra del Evangelio, por hablar en contra de nuestro Señor Jesucristo, o por ser los opositores juntamente con el diablo, que están oponiéndose al Evangelio, están oponiéndose a la verdad. Entonces, esas personas van a ser juzgadas y condenadas por no haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y si nosotros que decimos conocer la palabra, y si nosotros que decimos ser hijos de Dios, y que nosotros que decimos que somos predicadores y maestros de la palabra, y estamos cometiendo ese tipo de errores, entonces aquí nos dice, en el 6 nos dice, y ella mide, lo que dice, y dice, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. O sea, vamos a decirlo, si hablamos del infierno, es que a dónde van a ir a parar todos aquellos que no confesaron de que Jesús es su Salvador personal, o a dónde pues pueden ir a parar todos aquellos que conociendo la palabra, que conociendo la verdad, también nos enfrasquemos a hacer lo que no es correcto. Entonces, bajo ese sentido, podemos decir que la lengua sí es un problema muy grande que hay dentro de nuestro interior, y nos puede hacer cometer tantos errores difíciles que el día de mañana nos vamos a estar lamentando el haberlo dicho, el haberlo hecho, o el haberlo pensado, ¿verdad? O actuar pues incorrectamente. Entonces, ahora dice, porque toda la naturaleza de la bestia y aves y serpientes y seres del mar se doman, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, como una serpiente, ¿verdad? Entonces, lo que dice en la otra versión, podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes, animales de mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La gente parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Si bien es cierto, ninguna palabra, ningún hombre, ningún predicador, ningún líder puede hacer cambiar la mente o el corazón de una persona, no, absolutamente. El hombre no es capaz ni siquiera de poderse transformar a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, para ser transformados, necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, para ser nuevas criaturas, necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Salvador personal, y que de ahí depende nuestra vida espiritual, de ahí depende nuestro futuro celestial, y también depende pues si alcanzaremos o no alcanzaremos la salvación. Entonces, bajo esas circunstancias, ahora entendamos que si yo no estoy controlando mi mente, si yo no estoy controlando mi corazón, si yo no estoy controlando mis malos deseos, entonces tarde o temprano yo me voy a meter en situaciones difíciles. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar que en Mateo 12:34 dice la palabra de Dios: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces,
Cuando nosotros hablamos desmedidamente, lo que no debemos de hablar es porque está guardada en nuestro interior, es porque está guardada en nuestro corazón. Y cuando hay oportunidad, mire, el enemigo es bien astuto. Muchas veces se acercan personas conocidas, ¿verdad? Personas que inclusive pueden ser nuestras familias, pueden ser nuestros hermanos en Cristo, y a veces ellos ya van con una misión, ¿verdad? A decirle, mire, ¿y usted qué piensa de fulano? ¿Usted qué piensa del hermano tal? ¿Usted qué piensa del pastor tal? ¿Usted qué piensa del predicador tal? Y comienzan a hacerle preguntas, ¿verdad? Y claro, uno muchas veces en su ingenuidad cae en el error y comienza a hablar cosas que no debería de hablar con esa persona, porque esa persona posteriormente, ¿qué hace? Esta persona va a ir a decir más de la cuenta, o hablar más de la cuenta de lo que yo dije. Entonces, inclusive hasta para eso debemos de tener cuidado, porque el enemigo va a utilizar siempre a nuestra misma familia o a las personas que tenemos próximas a nosotros para hacernos una pregunta, como alguien, ¿verdad?, que le diga, bueno, hay personas que a mí me dicen, hey viejo, mira, ¿y tú qué piensas de esto? Y a veces uno no se puede medir la lengua porque dice, este quiere que, pero caemos en el error de criticar, y luego esta persona que me ha preguntado, pues va a ir a decirle a la otra, mira, fulano dice que esto es 10 y le va a aumentar más de la cuenta, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienzan las cosas que nosotros no debemos de hacer. Y luego dice también en Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19, dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea que lo que nos contamina, Jesús les dice, ¿va?, que lo que contamina al hombre no es lo que comemos, lo que entra en nuestro interior, en nuestro estómago, sino lo que sale de nuestro estómago. O sea, no se está refiriendo a que lo que comimos o que lo vomitemos, eso es lo que nos contamina. No, le está diciendo lo que hablamos. Porque lo que hablamos lo sentimos ¿a dónde? En nuestro corazón, porque el 18 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque a Jesús le preguntaron que por qué no se lavaban las manos para comer. Entonces, ahora nos damos cuenta que el problema de nuestra lengua no es el mismo miembro que tenemos entre la boca, entre los dientes, sino lo que está en nuestro corazón. Eso es lo que contamina al hombre. O sea, que los malos pensamientos, los malos deseos, lo que él quiere hacer o actuar en contra de alguien, porque el homicidio nace en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros no podemos controlar o no podemos limpiar nuestra mente y nuestro corazón de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos, entonces nuestra lengua va a sacar a flote lo que hay en nuestro interior. Ese es el problema, ¿verdad? Que muchos de nosotros, diciéndonos llamar predicadores, diciéndonos llamar pastores, diciéndonos llamar líderes, diciéndonos llamar maestros, ahora nos damos cuenta el problema serio que tenemos al hablar lo que no deberíamos de hablar, o sea, lo que no corresponde. Por eso decía yo en mi oración, que el Espíritu Santo sea el que controle mi mente y mi corazón para poder hablar las cosas correctamente conforme a lo que nos está enseñando la palabra. Porque el problema mayor aquí no solo es la lengua, sino es mi actitud, mi manera de ser. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué estoy guardando? Si yo estoy guardando odio, rencor, rencillas, entonces eso mismo voy a reflejar al momento de hablar. Por eso la importancia de limpiar primero nuestro corazón, o sea, hacer que nuestro corazón sea transformado. Cuando mi corazón sea transformado, entonces todo lo que yo diga lo voy a decir de una manera correcta y sin ofender a nadie, ¿verdad? En este caso, como dije, estamos hablando del mensaje de la palabra que nos ha dado el Señor para que nosotros aprendamos de la misma. Ahora, también el problema de la lengua, también lo dice en Proverbios 15. Mire, hay muchos versículos que hablan al respecto, y especialmente los proverbios hablan mucho al respecto de la lengua. Por ejemplo,
En el capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, este es un versículo que nos está hablando que cuando nosotros hablamos correctamente, de una manera no áspera, entonces hacemos que las personas puedan entender el mensaje o qué es lo que nos está enseñando la palabra. Porque también en el versículo 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, de que la misma palabra nos enseña cuál es el problema de nuestra lengua. Entonces, y como dije, hay tantos versículos, pero que no los vamos a leer todos, porque entonces tendríamos que pasar aquí alrededor de un par de horas, ¿verdad?, hablando al respecto. Sin embargo, podemos hablar o sacar la esencia, por decirlo así, de esta palabra que el Señor nos está mandando. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a poderla dominar. Ahora, vamos a ver también en Romanos 3, versículo 13. Romanos 3, versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, que lo que dice el versículo 8 en el lenguaje actual, dice: la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Así como una serpiente venenosa, cuando muerde y transmite ese veneno, es una muerte segura. Así también está diciendo de que la lengua, cuando nosotros hablamos, también despide veneno, como el veneno de la serpiente, y que cuando hablamos en contra de alguien, esa persona puede quedar marcada para toda una vida. Porque muchos se nos olvida, bueno, hay un dicho, ¿verdad?, que a muchos se nos olvida lo que nosotros hicimos, pero no se nos olvida lo que a nosotros nos han hecho. O sea, que cuando nos han criticado, que cuando nos han señalado, mire, eso muchas veces, y especialmente cuando es una mentira, nos marcan para siempre en nuestra vida normal o natural, que incluso eso puede dar un contraste al cambio de pensamiento o de actitud que podamos tener. Entonces, qué difícil es cuando nos señalan y cuando no podemos borrar y guardamos ese rencor todavía en nuestro corazón. Entonces, y a medida, como decía, que alguien se nos acerca y nos empieza a preguntar algo al respecto de otra persona, y esa persona nos ha hecho un daño, nos ha hecho un mal, y nos dicen, y comenzamos a hablar. Les digo porque yo lo he hecho, que me han preguntado algo de una persona que en realidad me hizo un mal, me hizo un daño, me criticó, me señaló, y cuando yo todavía no lo puedo asimilar o no lo puedo sacar de mi corazón, y alguien me pregunta, pues uno no se toca los hígados para poder decir, aunque esté diciendo la verdad de aquella persona, que aquella persona hizo esto, aquella persona hizo lo otro, que ha hecho, está haciendo y que sigue actuando de una manera incorrecta, pues la misma Biblia dice que nosotros no debemos de preocuparnos por aquellos que están cometiendo ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque el Señor es el que los va a juzgar. Pero a veces nosotros queremos juzgarlos aquí en la tierra y podemos hablar en contra de aquella persona y decir hasta de lo que va a morir, solo porque estamos dañados por él. Entonces, eso es lo que la palabra nos quiere enseñar en esta hora, que nosotros, si queremos ser maduros espiritualmente, debemos de limpiar nuestro corazón, debemos de limpiar nuestra mente, sacar toda aquella basura que en realidad, en vez de servirnos de ayuda espiritual, nos puede servir de una ayuda, pero para condenación. Entonces, porque el odio, la envidia y todas esas cosas no nos pueden llevar a la salvación, sino al contrario, eso nos puede llevar a separar, a tener una separación de entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Entonces, por esa razón es que debemos de tener mucho cuidado con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, porque los más afectados, ¿quiénes vamos a ser? Todos aquellos que estamos con esas malas intenciones al hablar cosas que no deberíamos de hablar. Ahora, dice en el versículo 9 y 10, con nuestra lengua podemos
bendecir o maldecir. Con ella alabamos a Dios y Padre, a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestro semejante, que Dios hizo parecido a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. O sea, que en estos dos versículos nos está diciendo, es como cuando nos congregamos, ¿verdad? Cuando estamos dentro de la iglesia y que es todo gloria a Dios, aleluya, y que cantamos, es que ahí todos parecemos espirituales. Digo parecemos, porque a veces no lo somos, ¿verdad? Parecemos que cuando estamos en la iglesia o dentro de la congregación entre el grupo de hermanos, no, si ahí parece que Oscar es un tipo bien correcto, que Oscar es una persona bien espiritual, que Oscar es una persona obediente a Cristo, que Oscar es una persona, como dicen aquí en El Salvador, que no quiebra un plato. Pero saliendo de la iglesia, el mentado Oscar, que soy yo, ¿verdad?, comienza a hacer y decir todo lo que el mundo, a comportarse como el mundo. Porque eso es lo que pasa. Muchos de nosotros dentro de las iglesias podemos decir, que somos una santidad andando, ¿verdad? Por eso que ellos nos llaman espíritu fláutico. Porque dicen, es que hasta para caminar, ¿verdad? Camina así en pinganilla, o sea, con la punta de los pies, ¿verdad? Para no hacer bulla, para no hacer ruido. Entonces, todas esas cosas, pues podrían decirse, ¿verdad?, de una persona, esta persona es bien entregada al Señor, o esta persona está caminando en el buen sentido espiritual. Pero muchas veces nosotros solo somos una apariencia. Ese es el detalle. Tenemos una apariencia de ser espirituales, cosa que ni siquiera la conocemos. Entonces, en este sentido, podemos ver que en esta palabra que hemos leído, dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Padre Celestial. Con ella alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos, ¿verdad? Ay, Señor, yo te amo. Jesús, yo te amo. Ay, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Pero no lo obedecemos. Por eso dije, somos una apariencia. O sea, somos cristianos muchas veces caminando en una apariencia espiritual, cosa que no hay ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, porque estamos apartados completamente de la enseñanza de nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, si yo no estoy obedeciendo la palabra, si yo no me estoy dirigiendo o dejando dirigir por la influencia del poder del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo puedo yo lograr crecer espiritualmente? Porque recuerdes que la palabra está enmarcada para dirigir nuestras mentes en el sentido espiritual. La palabra no está en el sentido solamente para que conozcamos los eventos pasados o los eventos futuros. No, es que el Señor quiere que cada uno de nosotros, y por eso en esta misma palabra, en esta misma carta, Santiago dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces, cuando somos hacedores de la palabra, entonces podemos refrenar nuestra lengua. Cuando solamente somos oidores, hacen lo que yo he hecho muchas veces, que me han preguntado de alguien y he tenido resentimiento contra él y yo comienzo a hablar en contra de él. Entonces, eso es lo que está pasando, que muchos de nosotros que vivimos una apariencia dentro de las iglesias, pero fuera de la iglesia somos igual o peor que el mundo. Y digo peor que el mundo, ¿por qué razón? Porque sabiendo la palabra, conociendo lo que el Señor quiere que hagamos, nosotros no lo hacemos. Entonces, por eso actuamos hipócritamente delante de nuestro Señor Jesucristo, y también actuamos hipócritamente delante de aquellos que nos conocen o donde nos congregamos, ¿verdad? Que cuando dicen, ahí viene el predicador Cuellar, ahí viene el predicador tal, ahí viene el hermano fulano, ahí viene... Entonces, y ¿sabe qué? Que a muchos de nosotros nos gusta que nos hagan la pleitesía, ¿verdad? Para decir que somos gente importante, pero la verdad que si estamos actuando de una manera inadecuada, incorrecta, conforme a esta palabra, no somos más como aquella serpiente que se anda metiendo entre todos ahí, ¿verdad? Para ver a quién muerde, a quién contamina. Entonces, eso es lo que muchas veces somos nosotros, que queremos desviar de la ruta que algunos hermanos se quieren tomar en el respecto espiritual. ¿Por qué? Porque no nos parece que estas personas que vienen llegando a la iglesia sean mejores que nosotros en el sentido espiritual. Entonces, por esa razón, como dije, muchos estamos cometiendo ese tipo de errores. Ahora, dice el 11 y el 12.
De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga y salada. Tampoco hay higos, un árbol de aceituna, ni de uvas, ni de uvas un árbol de higos. O sea, dice en la Valera, hermanos míos, dice el versículo 11 y 12 en la Valera, ¿acaso alguna fuente echa agua por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? O sea, haciendo una comparación entre un árbol de aceituno o un árbol de olivo, entre una parra de uvas, que si la uva puede echar aceituna, siendo uva, pues va a cosechar uva, y el aceituno, o sea, el olivo, pues va a producir ¿qué? Aceitunos. O sea, nosotros les decimos aceitunas, ¿verdad? A lo que nosotros nos gusta comer muchas veces cuando hay de esos árboles. Entonces, por eso dice, hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, porque dice en la versión actual, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. O sea, ¿cómo es posible que con la lengua que yo estoy bendiciendo al Señor, con la lengua o con mi boca que yo confieso de que Jesús es mi gran Señor, es mi gran Dios, es mi gran Salvador, es mi gran Todopoderoso, y que por medio de Él yo puedo llegar al cielo? Entonces, ¿cómo es posible que si yo conozco quién es Jesús o qué es lo que ha hecho Él por mi vida, cómo es posible de que yo pueda estar sacando de mi mente, de mi boca o de mi corazón todas aquellas cosas, todas aquellas amarguras que muchas veces hay en mi interior para ofender a alguien? Entonces, no es posible. O sea, no es posible en un hijo de Dios que está creciendo espiritualmente. No es posible en la boca de un hijo de Dios si este hombre está aprendiendo de la madurez espiritual. O sea, que cuando sabemos controlar nuestras emociones, cuando sabemos controlar nuestros pensamientos, cuando sabemos controlar nuestros propios deseos, entonces vamos a poder controlar también nuestra habla. O sea, vamos a poder controlar lo que sale de nuestras bocas. Pero mientras no lo hagamos, entonces vamos a seguir cometiendo todo este tipo de errores. Y sabe el Señor, pues por su palabra nos está diciendo que nos podemos ir a condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Señor dijo, ¿verdad?, de los 10 mandamientos hizo 2, y dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro ser. Y asimismo el segundo dice, tenemos que amar al prójimo como a mí mismo. Y todavía dice que ese es el cumplimiento de la ley de Cristo, o sea, de la ley, de la palabra, que ese es el cumplimiento de la palabra, cuando no hay odio, cuando no hay rencor, cuando no hay resentimientos, cuando en realidad, si ya soy una nueva criatura, mi corazón ya no tiene que albergar todas esas cosas que muchas veces me han molestado, me han ofendido, me han criticado. Entonces, eso tengo que hacerlo, como decimos en buen salvadoreño, borrón y cuenta nueva, porque entonces vamos a caminar bajo la dirección de la sabiduría que viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero si todavía no estamos controlando lo que la palabra nos enseña, o no podemos asimilar la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y con la dirección del Espíritu Santo, mire, todavía estamos en dificultades. Sin embargo, pues tenemos la oportunidad de que a partir de ahora debería de ser una nueva criatura, que a partir de hoy yo debo de actuar de una manera diferente, a tal grado de que las personas en realidad puedan dar testimonio de lo que yo soy. Porque yo puedo decir que soy esto, soy lo otro, y soy aquí, soy allá, pero quien da testimonio de lo que yo soy muchas veces es la misma familia, porque ellos son los que testifican lo que nosotros somos, como nosotros también podemos testificar de aquellos que dicen ser y no son, ¿verdad? Entonces, pero aquí en este sentido, ¿qué hay?
que muchas veces cuando somos señalados nosotros también queremos presentar una defensa, decir, sí, aquel me está criticando, pero aquel vive su vida peor que la mía, o sea, en el sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, espero pues que cada uno de nosotros aprendamos de la Biblia, que cada uno de nosotros aprendamos a entender el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de ella, y que debemos de aprender a saber dejarnos guiar o dirigir por el poder del Espíritu Santo para comenzar a ser personas completamente, íntegros delante del Señor, sin malos deseos, sin malos pensamientos, sin malas actitudes, palabras de verdad, o de palabra o de hecho, que actuemos en contra de alguien. Entonces, porque por eso dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, si estamos firmes en la roca inconmovible que es Cristo, entonces vamos a ser personas diferentes. Si estamos caminando o estamos pues estamos siendo dirigidos a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, entonces vamos a comenzar a hacer cosas diferentes para no ofender a los demás y poder controlar la lengua, que muchas veces es tan perversa en nuestras vidas, en nuestras bocas, y de ella hablamos cosas que no debemos de hablar, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, espero pues que usted y yo aprendamos de ella y así poder seguir adelante en nuestro caminar espiritual sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este nuevo día que nos has dado, gracias por la nueva oportunidad que nos das para venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra y que seas tú el que nos guíes a través del Espíritu Santo, Señor, para poder comprenderla, para poder practicarla y así, Señor, podernos dejar de meter en problemas por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos o malos deseos o por todo lo que hacemos en contra de aquellos, Señor, que nos rodean. Te suplico ahora, pues, papito lindo, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestros corazones y nos hagas caminar durante este día en la sabiduría tuya. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de las familias que representamos y vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, El Salvador. Igualmente, Señor, por todos aquellos que ahora tienen problemas de salud, problemas espirituales, problemas, Señor, de enfermedades, problemas económicos, problemas de vivienda, Señor, problemas familiares, bueno, toda clase de problemas que puedan estar pasando, Señor, nuestros propios familiares, te suplico que seas tú, por favor, ayudándoles y sacándolos adelante, Señor, en cualquier situación o circunstancia que están pasando y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros enfermos. Así también, Señor, te suplico que en esta hora puedas tocar mentes, puedas tocar corazones de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, compañeros de trabajo y con todos aquellos o de estudios, Señor, y con todos aquellos que tenemos una amistad, que seas tú, por favor, obrando en sus mentes y en sus corazones, para que en esta hora puedan abrirlo, Señor, y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en ti como nuestro único Salvador personal. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.